Ay, cariño, el cuerpo serrano, qué de problemas nos da. Mirarse al espejo es un problema para muchos de nosotros y este es un dramón del que hay que hablar. No todo puede ser que te veas guape a través de los filtros de Instagram. Life in Plastic is fantastic. Que las operaciones de cirugía estética se estén disparando entre los jóvenes es una cuestión que nos compete a todos. ¿Sufrimos el canon de belleza de turno? Hoy hablamos de dismorfia, de cirugía estética y de body positive. A ver qué sale de todo esto, mi santa. Hola, hola, Caracola. ¿Cómo estás, Darío MH? Qué bonito pareado para empezar. Inés, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Bien. Pues estoy con la autoestima ok. ¿Tú cómo la tienes, cariño? ¿Eres de esos que se va mirando por los escaparates según vas paseándote por Gran Vía? Hay maniquíes inspirados en mí. Sí, había alguna imagen por ahí que yo creo que habían rescatado para ver. Hay una imagen. Ay, mira, la tienes, fíjate, qué realista, ¿eh? Soy yo. Es el... Bueno, pues Así es, soy yo. Es el realismo, o sea, vaya espanto, ¿no? O sea, vaya espanto. Bueno, vaya espanto o no. O sea, quiero decir, habrá gente que tenga ese cuerpo, pero no, cuanto menos significativo... Quiero decir, humano, ¿no? Humano, ya que esqueleto es lo mismo, pero eso quizá es demasiado, ¿no? Hoy tratamos la dismorfia. La dismorfia consiste básicamente en ese problema al que se ha enfrentado todo ser corpóreo, materializado en humano. Entonces, bueno, pues para explicaros, como siempre, hemos preparado para vosotros este pequeño videíto. Dentro. Una nariz pequeña y redonda. Yo misma diseñé mi cara. La dismorfia es ese mal que tantos sufren cuando sienten rechazo por su cuerpo. Snapchat dysmorphia. He tenido pacientes que me han pedido que su nariz parezca la de un perro. Cuando los complejos te superan y mirarte al espejo es un dramón. Logan, de 12 años, odia sus orejas. Le llaman de formas terribles como orejas de elefante. Pero ¿qué nos pasa con nuestro cuerpo serrano? Es que no podemos vivir en paz y armonía con lo que nos ha tocado. ¿Puede mejorarme, sí o no? La publicidad, la moda, las redes sociales, los famosos. Todo lo que nos rodea nos acompleja y nos hace compararnos. Querer parecernos a esos referentes que lucen tan guapos para encajar en el canon de belleza, aunque sea con calzador. Oh my God. Pero, ¿qué es lo normal? Ya no soy un gremlin. ¿Qué es lo bonito y qué es lo feo? Se nos está quedando cara de filtro de Instagram. La perfección física. Y las cejas, pero porque ya que las subo, se me suben más todavía. ¿Operarse es la solución definitiva? ¿Qué operación te gustaría hacerte ahora? En vivo y en directo, un procedimiento quirúrgico. El body positive es un animal mitológico. Y verá su nuevo yo por primera vez. Tengo miedo. Yo no soy un gremlin. Tengo miedo. No me acordaba de eso. ¿El qué? La idea es un gremlin. Ah, no. Yo el cámbiame también lo había eliminado de mi mente. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, asuntos body positive, operaciones estéticas y dismorfia, nos hemos compuesto una mesa pues de lo más ave creme. De lo más ave creme. Tenemos al doctor Santos, es que yo le quiero llamar ya así, doctor Santos Solano. Bueno, porque es que es doctor, eres doctor en psicología clínica y de la salud. Eso es. Trabajas en una clínica especializada de trastornos de la conducta alimentaria, que se puede decir el nombre, así que lo va a decir. Centro Ítem se llama. Ahí está. Go ahead. Y bueno, además es profe en la UAM, Universidad Autónoma de Madrid. Así que bueno, pues es un placer tenerte aquí con nosotros y además te vamos a brear a preguntas porque quiero que pongas esta voz divulgativa a todo esto. Me parece muy bien. Otto Vance, la Otto Vance, quien no la conozca, pues ya sabéis, @OttoVance, diva a tiempo completo, make-up artist y youtuber. Estuvo en un programa demencial que desde aquí les mandamos un LOL. Eso es lo único que hacemos, Otto. Yo no digo nada más, sí, tienes razón. Estás preciosa, estás espectacular. ¿Ganas de hablar de tus cosas? Mucho. Digo, por la cara. Beatriz Cepeda, acá la perra de Satán, conocida en el último tramo por su podcast ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? Hay que gritar, si no, no vale. ¿Puede hablar? Ahí. Vale, perfecto.
autora de Kilo arriba, kilo abajo, y esto es un escándalo, y también filóloga hispánica. O sea, ha quedado como muy máximo, pero es así. Es mi tope, llegué al tope ahí en 2009 y ya para abajo. No, que va para nada. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Has trabajado en mogollón de medios, además. Así que muy guay que estés aquí con la mesa. No sé si te apetece también hablar de estos asuntos. Bueno, me imagino claro. que sí. Si es que estos asuntos son mis asuntos. O sea, es básicamente, aunque yo nunca he pretendido ser imagen body positive o ser, bueno, nunca he pretendido ser nada más que recolectora de fotopenes, la vida me ha llevado por estos caminos y como siempre he visibilizado mucho mi trastorno, mis problemas, mis movidas y mis cosas, pues ahora soy referenta. Una cosa con la otra ha ido, claro. Casi, o sea, has sido Entonces, referente bueno, por casualidad. Yo quería ser filóloga y dar mis clases de lengua, enseñar a la gente el sujeto y el predicado y mira, Y has dado otras de lengua. Me he acabado enseñando las tetas. Oh, cariño, pues ya está, pues lo que nos pide el cuerpo. Y por último, bueno, pues tenemos a Sofía Fernández, Sofum en redes. ¿Cómo estás, cariño? Ella es DJ profesional del marketing también. Sí. Y bueno, pues se ha operado la tocha y lo ha contado en redes, así de claro. Mira cómo le ha quedado de recta. Mira, fíjate. Es el tobogán de Estepona, bien. Sí, más. Bueno, bienvenida también. Te tendremos por Zoom y contaremos contigo. Vamos a lanzar esta primera ronda de preguntas y es ¿cómo nos afecta el canon de belleza actual? Doctor Santos. A ver, cuando hablamos de canon de belleza, hablábamos de dismorfia, creo que también tenemos que meter la palabra imagen corporal, ¿vale? Imagen corporal. Imagen. Al final todos tenemos una imagen corporal de nosotros mismos que forma parte, o sea, podríamos decir que tiene como 3 partes. Primero, es un poquito cómo me percibo, ¿no? Cómo me percibo yo delante del espejo, cómo me veo. Luego tenemos la parte de cómo me hablo, cómo pienso sobre mi cuerpo, sobre mi apariencia física y, por último, cómo actúo en relación a ella, ¿vale? Todo esto es lo que nos va a dar forma a, pues, un poco este resultado, lo convertimos en matemáticas, pues el resultado es lo que llamamos imagen corporal. Y no nos podemos olvidar de que eso afecta emocionalmente, puede ser positivo, puede ser más negativo, a nuestro día a día, ¿vale? A nuestro autoconcepto, a cómo nos vemos a nosotros mismos, nos sentimos, nos relacionamos. Pero aquí habéis dicho una cosa muy importante y es esto de la presión, el ideal estético. Al final, hoy en día yo creo que sobre todo cada juventud más joven, desde el principio, le están metiendo un poco en la cabeza millones de normas, millones de figuras de cuerpo, qué es lo bueno, qué es lo malo, un poco, pues eso, siempre hay algo que está mal y otra cosa que está bien. ¿Y esto se hacía ya con los egipcios, pregunto? Claro, siempre se ha hecho. O sea, siempre ha habido un canon. Por eso, pero en el vídeo decía qué es lo bueno, qué está bien y qué está mal físicamente, qué es bonito, qué es feo. Pues depende de la época, depende de la cultura. ¿Qué ocurre? Que con la globalización pues nos vamos unificando, lo cual también es un poco una putada, por así decirlo, porque ahora mismo en Asia de las mayores insatisfacciones corporales son los ojos. Cuanto a la publicidad, más modelos occidentales haya, peor se ven los ojos, pues ya me dirás, al final, claro. Ya entiendo. Entonces, al final eso se acaba interiorizando, uno se acaba interiorizando y se compara. Yo me comparo con estos dioses, que al final nuestros dioses ahora son estéticos. Los vemos en redes sociales, nadie los conoce, pero los vemos, además. Sí, que a lo mejor es un necio, una necie. Bueno, una necie. y que luego a lo mejor lo ves en persona y dices, pues no es para tanto. No es para tanto. ¿Creerías tú, por ejemplo, perra, que... Es que yo te voy a llamar así. Claro, o sea, claro, licenciada perra. ¿Tú creerías que los cánones de belleza son una tortura, entonces? Más que una tortura, son una presión. Y cada uno manejamos la presión como podemos. Hay gente a la que nos aplasta y hay gente, bueno, pues que no. También depende, o sea, entran muchos factores en juego. Pero sí que es verdad, o sea, eso es innegable, que todos crecemos... madre mía. Todos crecemos viendo constantemente, o sea, nadie te verbaliza directamente la acción de tienes que ser exactamente así, pero todos cuando crecemos vemos cómo hay un tipo de modelos que aparecen en todas las revistas, hay un tipo de actriz que aparece en todas las películas, hay un tipo de presentadora que aparece en todos los canales de televisión, y aunque nadie te diga tú tienes que ser así, si solo ves eso y tu referente de éxito es eso, por ejemplo, yo en mi adolescencia, pues la gente estaba loca con Rachel de Friends, ¿no? Con Jennifer
Jennifer Aniston. Y Jennifer Aniston ahora ha hablado de que para poder ser Rachel tuvo que adelgazar 10 kilos. Que si no los adelgazaba, no era Rachel. Esa fue la condición que le pusieron. Lol. Pero eso nos enteramos cuando, 25 años después, cuando el modelo Rachel ya ha influido a millones de jovencillas, como era mi caso. Entonces, aunque nadie te dice tienes que ser así, es el mensaje que tú entiendes. O cuando te empiezas, por ejemplo, cuando te empiezas a relacionar con chicos, si esos chicos dicen, ¡buah, la que está más buena es, yo qué sé, no sé quién estaba buena en los 90 cuando yo empecé a relacionarme con chicos, pero vamos a poner Naomi Campbell, ¿no? O Cindy Crawford. O las Spice. O las Spice. La que Cualquiera. está buena Britney. es la Britney Spears. Pues si tú quieres gustarle a ese chico, lo que tú entiendes es que tú tienes que ser Britney Spears. Correcto. Entonces, ya te digo que aunque nadie nos dice tienes que ser así, realmente nos bombardean, porque la palabra es bombardear desde todos los medios. Nadie te lo dice, pero un poco sí que te lo dicen, porque todos desde pequeños podemos escuchar, con esto no quiero culpar ni a las abuelas, ni a las madres, ni a los padres, pero frases de qué guapa eres, te va a ir todo genial en la vida. Sí. O vas a tener un novio que va a ser todo ideal a través del físico, es decir, y más en las mujeres. Ya. El O valor... que si te pasas al contrario, te dicen, ostras, pues se te ha rellenado el pantaca. Bueno, y ahí yo ya quiero meter un poco, hablábamos del cielo con estos ideales, y yo creo que en nuestra cultura el infierno es todo lo que tiene que ver con el exceso de peso, que se asocia, hay un estigma, se asocia a variables personales que no tienen nada que ver con un exceso de peso. Totalmente. Y hablamos a veces de estar gordo como si fuese eso un problema de gula, de pereza, etc. Yo quería preguntar precisamente un poco, a raíz de que precisamente en España hay 400.000 operaciones estéticas al año. Y yo quería preguntaros a vosotros que os habéis sometido a operaciones de cirugía estética. Sofía, por ejemplo, ¿tú crees que las operaciones estéticas resuelven este conflicto con el cuerpo? No, yo creo que no, para nada. O sea, más que nada... hay gente que lo puede hacer como de una manera puntual, rollo, yo tengo X complejo y me lo quito, ¿no? Por así decirlo, pero creo que también es algo muy peligroso, y más ahora que la cirugía es algo como demasiado accesible, rollo, ya no es como antes que era, no sé, como una movida y te gastabas un montón de dinero y bla, bla, bla. Ahora te puedes ir pinchando cositas, no sé qué, por 100, 200 euros. Entonces, también yo creo que una vez que empiezas, pues si no lo llevas como con control, o no sé cómo decirlo, puede ser un poco adictivo, y sobre todo para la gente que es joven, que estamos todo el día bombardeados, que si los filtros de no sé qué, el TikTok, bla, 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 pues es que no te cuesta nada esto, no te cuesta nada esto, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que no te quita para nada el complejo, a no ser que sea como una cosa aislada, o que tú lo tengas muy claro y que seas una persona como cero influenciable y que estés a gusto en general contigo mismo. Y decía justo Sofía, hablaba de los filtros. ¿Tú, Otto, crees que hacen bien, agravan esas Yo me di cuenta justo ayer, porque estaba haciendo un directo, y digo, venga, voy a ponerme un filtro. Y todo el rato se me quitaba y yo me ponía de mala hostia porque se me ponía la cara sin filtro, y yo de mala hostia. Digo, lo voy a quitar al final porque es que estoy haciendo... que me quiero ver guapo todo el rato, pero es que realmente no soy eso que estoy viendo ahí. Voy a hacer, en plan... lo que realmente soy, en plan, me voy a quitar el filtro y todo. Y según lo que decía Sofía, yo sí que digo que es verdad que no quitan realmente los complejos, las operaciones estéticas, porque yo tenía complejo de nariz, aunque no la he cambiado mucho. Pero ahora me he dado cuenta porque les he dicho a los de realización, oye, ¿me podéis poner en ese lado de la mesa? Porque yo creo que las cámaras van a estar por ahí y se me va a ver este lado. Y todo esto es... O sea, a pesar de haberme operado la nariz, yo sé que mi lado bueno es este. No sé si te pasará a ti. Sí, yo estoy así todo el rato hablando. ¿Ves? Yo también estaría así todo el rato reventándome el cuello. Y eso es una cosa que, por ejemplo, o sea, que una vez que te has operado, no se diluye. No. O sea, es un complejo que ya persiste. O sea, que ya es una... que es más profundo. Mira, doctor Santos... ¡Ay, doctor Santos! Doctor Santos, nos arreglan todas. ¿Cómo podemos diluir esta movida? Es que aquí es a lo que voy, es que realmente cuando normalmente nos venden operaciones, dietas, gimnasios, actividad física, con el objetivo de cambiar variables emocionales, ¿vale? Entonces, tú cambias físico y al principio tienes sensación de control, porque es cierto, jolín, al final pues puede que los primeros días actúes diferente, etcétera, pero si tú vas al espejo, te sigues juzgando, te sigues hablando de la misma manera, sigues evaluándote, pues ahora no es la nariz, pero me estoy dando cuenta de que esta parte, y al final van a ser partes que objetivamente no son un problema. Va a ser endémico a todo tu objeto. Claro, entonces lo que estamos hablando es de una reacción emocional. Te hayas traído un buen taco de tarjetas, doctor. Hombre. Ya sabéis, en el centro ítem cuando queráis, ¿no? Pero fuera de esto,
realmente es eso, es que a lo mejor lo que tenemos que cambiar es la forma en la que interpretamos la realidad, nuestra actitud crítica frente a estas cosas, como tú dices. Tal cual. Que en mi propia experiencia me di cuenta de que me afecta una tontería como un filtro, o aquí que has sido, yo te he visto y por dentro he sido como un mini pin de venga, da igual, no me cambies, me expongo a que se me vea eso, es verdad. ¿Y se machaca a la gente, por ejemplo, que os operáis? ¿O se le dice, vamos para arriba de una, a operarse más? No, a mí nunca nadie me ha dicho opérate más, opérate menos. A ver, sí que me han dicho muchas veces más, no te toques tanto que estás guapo, pero estoy guapo porque me he tocado zorra. En plan, es así. Y es verdad que lo que decimos, lo que tú has dicho de que nos operamos una cosa y ya estamos como viéndonos toda la cara y en plan, ¿qué más queremos hacernos? Yo llevo mazo de movidas pinchadas, no os dais cuenta ninguno, pero es verdad que las llevo mazo pinchadas y este mes, por ejemplo, ya tengo otra cita con otro cirujano. No es ya pinchacitos, es cirujano. O sea, es que es verdad. Yo antes no me veía en plan lo de las cejas y ahora que ya tengo todo lo que ya quería, ya es otra cosita más. ¿Qué será lo siguiente? A ti también te va a pasar, ya lo verás. Yo tengo una pregunta para Perra. Por ejemplo, ¿tú piensas que ahora cada vez de forma más prematura, o sea, los chavales más jóvenes se están acercando a este tipo de dismorfia o a este tipo de paranoia, por así decir? O sea, paranoia no es, perdón, no es la... No quiero utilizar palabras... siempre. No quiero utilizar palabras que no tengan nada que ver, pero es que no tengo más léxico, chicos. O sea, lo siento, mi retórica da hasta donde da. Pero, ¿tú piensas que esto es así? Por ejemplo, con lo del documental este de Cuties de Netflix. Hombre, yo creo que cuando eres adolescente estás en una etapa muy decisiva para tu personalidad y para tu imagen. Es donde de repente mira, tía, es que esto es heavy. Le empiezas a dar importancia a eso, pues porque entiendes para qué sirve una imagen y demás. Y todos pasamos ese momento en la adolescencia, supongo que hayas sido adolescente en los 70 o en 2020. Correcto. Pero ahora, como bien apuntabas tú antes, ahora estamos globalizados. Ahora tenemos acceso a muchísimas cosas que, por ejemplo, en mi adolescencia yo no tenía internet. Yo no podía buscar por internet, no sé, cómo adelgazar o cómo ser delgada o como estos foros terribles que hay de cómo ser anoréxica. Yo no tenía acceso a eso. Pero eso no quiere decir que el sentimiento de no estar conforme con tu cuerpo, de no verte guapa, creo que eso es algo que todos los adolescentes experimentan, incluso al que esté más... Incluso por eso mismo... King Gutiérrez, seguro que también lo experimenta. King Gutiérrez, por favor, desde aquí le mandamos un beso, especialmente un beso para Perra. Pero tenemos que decir que, o sea, ¿esto nos lleva a que cada vez sea más prematuro esto? O sea, que cada vez, precisamente, como tenemos un acceso... Venga, Sofía, tú que te tenemos ahí, pobrecita, madre mía. Ahora precisamente, a raíz de que la globalización y que los dispositivos electrónicos, la peña ya entra antes dentro de la movida. Sí, yo creo que sí, sobre todo es que es un estímulo constante. Antes lo que decía Perra, que tienes como una revista, que la lees una vez a la semana y ves a las modelos y ya está. Pero es que ahora tienes 13 años y tienes el puto Instagram, el puto TikTok, el Twitter, no sé qué, es un grado de perfección ya sobrenatural porque son unos retoques, unas formas imposibles. Está el fenómeno Kardashian, luego la gente súper delgada en plan míticas modelos, luego no sé qué, luego por otro lado el body positive. Entonces yo creo que la gente tiene ahí, los adolescentes, ¿sabes? Como un cacao, que es como quiero ser una Kardashian, tengo que estar a gusto con mi cuerpo, y luego te metes en las redes sociales y la gente es espectacular. O sea, yo me meto en el Instagram de la Goicoechea y me quiero morir. Y veo a una niña de 13 años y digo, es que yo ahora, porque ya sé qué tal y qué cual y bien, pero es que es... Los móviles al váter. Es que yo creo móviles al váter. Yo creo que al final, un poco cuando a lo mejor nosotros éramos adolescentes, lo que tú dices, podías tener un ideal estético, pero o sea, tú sabías que era un producto. Al final es alguien muy lejano a ti que está haciendo publicidad, está en una mampara de una marquesina de autobús o está en una revista. Pero es que ahora además tienen una cuenta como la tuya. Tú puedes tener la misma cuenta de Instagram que estas personas. Pero claro, te olvidas de que al final lo suyo es un trabajo, lo tuyo no, y entonces te estás comparando con una persona que piensas que su día a día es genial y eso te hunde, porque además... No nos vamos a engañar, mucha parte de la economía se sustenta en nuestra insatisfacción corporal. Una de las personas, de hecho, que tiene mucha satisfacción, en este caso corporal, especialmente con su flequillo, es nuestro querido santo Daniel, que nos ha preparado un vídeo especial pues, para el día de hoy de la dismorfia y body positive y operaciones. Dentro. Hola grupo, pronto es Halloween, la fiesta esta de las cosas. Estoy entusiasmado porque ya tengo preparado mi disfraz. Me voy a disfrazar de la cosa que más miedo me da en el mundo, que es mi reflejo en el espejo. Hey, ¿alguna vez has ido al dentista y te ha dado una piruleta después al salir y has dicho esto no tiene sentido?
esto es un caramelo, esto es malo para mis dientes. Y luego tu padre de 50 años te dice, es que claro, si todo el mundo tuviera los dientes sanos, este señor se queda sin trabajo. Bien, piensa que sería de empresas como Bet, de empresas como No Más Bello, o de cualquier clínica de cirugía estética, si a la gente se le enseñara que cualquier tipo de cuerpo está bien. Pues irían a la quiebra y eso no mola. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener ciertas inseguridades, porque si no esta gente, estos oligarcas millonarios, se morirían de hambre. Y eso está mal, joder, tú no quieres hacer eso. El asunto es que estamos sujetos a unas expectativas constantes sobre el aspecto que tiene que tener nuestro cuerpo para ser gustable. Y os voy a contar un secreto. Os voy a contar un secreto a los feos que me estáis viendo. Os voy a contar un secreto de persona guapa, persona fea. La gente guapa tiene los mismos problemas que vosotros, solo que suenan mucho más ridículos. Kimberly Kardashian está en su casa examinando cada una de sus selfies detenidamente hasta el más mínimo poro visible, diciendo, ay Dios mío, una de mis cejas está arqueada ligeramente más arriba que la otra, me van a matar. La presión por los cánones de belleza no entiende de belleza. Esa es la maravilla. Ese es el milagro del capitalismo, que es que puedes sentirte mal siendo literalmente una escultura griega. ¿Y qué pasa? Que aún después de todo, aún cuando has gastado todo el dinero del mundo habido y por haber en modificar tu cuerpo de cara a los estándares para por fin ser una persona guapa y que te vaya todo bien y por fin ser feliz, no... Porque en primer lugar, los cánones pueden cambiar. Los cánones pueden cambiar. Lo que es atractivo hoy es repulsivo hace 50 años, es atractivo otra vez hace 100 años. Es un poco cíclico. Comprometerte demasiado a perpetrar un canon concreto es un poco un suicidio. Pero bueno, si te hace sentir mejor, ole. No quiero disuadir a nadie de hacerse modificaciones corporales estéticas en este vídeo. Si hay algo que va a hacer que te sientas mejor, tira para adelante y que nadie te diga nada, ¿vale? Ese no es mi asunto. Mi asunto es que en primer lugar hagas lo que hagas. El vacío existencial no se va a ir a ninguna parte porque es colega, es coleguísima, es compañero de piso, vive totalmente gratis en nuestras cabezas. Y la segunda es que aunque lo consigas en el plano físico, todavía hay mucho que hacer en el plano digital. Porque vamos, me vas a decir tú, me vas a pasar tú el teléfono del cirujano al que tengo que llamar para tener este aspecto. Porque yo no lo sé. Las relaciones que tiene esto con la cultura de la pederastia, con el enaltecimiento de lo femenino y de lo infantil, no me toca decirlas hoy, pero yo os lo recuerdo. Y no es todo el pestañón, no es todo nada, porque diréis, no, eso es exagerado, es para que no se note. Ahora tengo un filtro puesto, ahora tengo todas las impurezas de mi piel hechas un Cristo, pero no se ven porque tengo este filtro que encima me deforma los labios, parezco un monstruo. Esta no es mi cara. Esta no es mi cara. No, todavía no es mi cara. Esta no es mi cara. Esta no es mi cara. Mi cara es esta. Y no pasa nada, ¿vale? Creos, de verdad. No. ¡Hala! Por la cara literal. A mí, o sea, yo estaba seducida con la máscara de veneciana que tenía ahí en el background, te lo tengo que decir. O sea, me ha costado el momento de atención. Pues vamos a reincorporarnos otra vez a nuestro debate porque siguen aquí nuestros invitados y yo creo que merecería la pena escuchar su opinión al respecto. Pero me gustaría empezar a arrancar con la definición un poco más divulgativa de la dismorfia. Doctor Santos. Vamos a explicarlo un poquito. Es que cada vez que dicen doctor, Otto y yo nos excitamos. Sí. Si supieseis lo que ha costado. Os excitaríais el doble. Bueno, simplemente vamos a intentar explicarlo cero técnico. Cuando hablamos de dismorfia, en realidad nos referimos a pues, un poco esa fijación con una parte del cuerpo que a mí no me gusta, me genera ansiedad, estoy comprobándola todo el rato, intentando disminuir esa ansiedad, pero además normalmente es una parte del cuerpo que no es que tenga, no tiene ningún defecto, y cuando hablamos de defecto, pues nos tenemos que referir a que, pues eso, pues a lo mejor yo si tengo una mandíbula que no me permite comer bien es un defecto, claro, es objetivo. Es una tara. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando, pues eso, no me gusta la nariz, no me gusta la forma de mis labios, no me gusta el pecho, no me gusta la altura, que eso también pasa, ¿vale? Entonces todo el rato me estoy fijando y entonces ahí ya va a llegar enseguida, esto ya me salgo de la definición, pero me meto en cómo funciona esto. Al final estamos en una cultura de buscar soluciones que me hagan sentir mejor. Y ahí hay mucha gente, como decían en el vídeo... Y ahora yo con esto voy a enlazar con el momento body positive. ¿El body positive realmente ayuda a salir de esta situación o no es una solución real?
Bueno, no quiero hablar por las 300.000 millones de mujeres que hay en el mundo, pero en mi caso concreto, para mí sí fue un antes y un después, sinceramente. O sea, yo empecé a hacer terapia por un trastorno alimentario y al año así descubrí el body positive. Y para mí fue, o sea, de verdad, cambio de vida total. O sea, que de repente te llegara el mensaje de... tu cuerpo está bien siempre que te sirva como un cuerpo, es decir, siempre que puedas caminar, comer, saltar, jugar, bailar, ¿por qué no también otras cosas? Follar, está hablando de follar. Claro, Es que no quería... No, pero por ejemplo, tú a raíz de... O sea, tu cambio vino a través de una sesión de fotos, ¿no? ¿Correcto? Sí, o sea, sí. un poco. Ya os digo que cuando descubrí el body positive ya llevaba un año de terapia y a mí me daba mucho miedo enfrentarme a mi cuerpo. Yo llevaba mucho tiempo evitando el verme desnuda. Y mucho tiempo yo era siempre la que salía detrás en las fotos, salía solo la cara porque tengo la suerte de ser guapísima, cosa que otras personas no tienen. Entonces sí. yo era siempre la que salía detrás para que se me viera la cara, en plan de qué guapa es esta chica, pero que no se me viera el cuerpo. Yo no sabía cómo era mi cuerpo, no tenía mi imagen mental de mí misma, que era monstruosa, por cierto, porque claro, como todo el mundo cuando estás gorda te dicen, estás mal, no te lo dicen así, pero al final el mensaje es ese, estás mal, tienes que cambiarlo, no puedes ser así. No puedes ser así porque eres guapa, porque eres lista, porque eres de todo, entonces no puedes ser gorda. Así que yo me imaginaba a mí misma Jabba the Hutt, absolutamente así. Hostia, tía. Con 7 papadas Ya. y cuando solo tengo 3, o sea, te quiero decir que, Ya, mal ya. totalmente. Y llegó el momento en el que había que enfrentarse al espejo y había que verse desnuda. Y yo que digo, ahora o nunca, pues dije, pues me voy a hacer una sesión de fotos. En vez de ponerme yo delante del espejo y lo que surja, para mí era menos violento, o sea, creía que iba a perder menos los papeles si estaba delante de un amigo que me hiciera las fotos y demás. Entonces, para mí fue un momento traumático, sinceramente, la palabra es esa. O sea, yo cuando vi esa foto de cómo era mi cuerpo, realmente fue traumático, es que no me lo imaginaba así para nada. O sea, era horroroso, sinceramente. Pero eso para mí supuso un antes y un después fortísimo. Después del impacto empezó el aprender a mirarme y la importancia que tiene aprender a mirarte y conocerte el cuerpo y saber cómo es. A mí yo una cosa que cuento mucho y con la que coinciden muchas chicas, sobre todo porque yo me relaciono más con chicas para hablar de estos temas, es que yo no sabía comprarme ropa. Como yo no sabía cómo era mi cuerpo, se me había olvidado cómo era mi cuerpo, no sabía comprarme ropa, no sabía lo que me quedaba bien, lo que no, porque mi imagen era totalmente... no contraria, pero diferente de la realidad. Sin embargo, ahora pues no tengo ningún problema y todo ello comenzó cuando decidí hacerme fotos para verme desde todos los ángulos y empecé a hacer algo tan simple y tan sencillo como romper mirarme al espejo. la disruptura de la imagen. Wow. Iba a preguntarle precisamente a Otto si si para ti todos los cuerpos son bonitos. Pues mira, And just be tú me vas a pegar una paliza que lo entiendo, Acá. pero hasta Pero yo tengo, vale, fuera, me parece guay. Hasta yo tengo body dysmorphia real, en plan, es que yo veo el cuerpo de Bella Hadid y digo, es que quiero ser ella, quiero ser ella. Y luego yo me miro al espejo, a ver, que estoy delgado, sí, pero es que me veo gordo, en plan, es que malita real, necesito Dalsy o algo para curar esto. En plan, malita real. Y es que es verdad, en plan, y luego me doy cuenta, en plan, mis amigos me hacen vídeos o fotos y es que me veo de otra manera. En plan, no sé si esto es real, ¿no? Sí, creo que es de trastorno. Malita. ¿Es de trastorno? No, pero al final pasa, es decir, que pensad que las emociones median en cualquiera de nuestros sentidos. Es decir, la comida sabe mejor en casa de nuestra abuela si nos llevamos bien con ella y todo estamos muy a gusto. Cuando nos quedamos solos en casa de repente oímos mucho más ruidos que cuando estamos rodeados de gente. No es ninguna locura, es decir, que entonces tú te miras al espejo y como tú dices, tú piensas. Y aquí pongo un ejemplo, ¿vale? Que esto siempre lo pongo en consulta. Imagínate que estoy en una relación de pareja y me despierto por la mañana y a esta chica o a este chico le dice su pareja, lo primero que vamos a hacer es ir a mirarte al espejo. ¿No te das cuenta que das un poquito de asco? Vamos al armario. No, hombre, eso no te lo pongas. Soy algo anchote que no se te nota que estás hecho una puta foca. Venga, ahora vamos... ¿Vas a salir en serio hacia la calle? No. No vas a salir hacia la calle porque se van a reír. Estás con tus amigos, no comas porque van a saber que estás gorda por comer. El autoestima de esa persona va a estar por los suelos. Eso se puede denunciar, pero si te lo haces tú mismo, no. Hostia. ¿Y en consulta notas que vaya bajando la edad cada vez más de gente que tiene estos problemas? Va bajando y o sea, al final, lo que digo ahora mismo es, hay veces que nos encontramos con pacientes de 11 años que ya empiezan a cursar con problemas a lo mejor con una anorexia o síntomas. Es cierto que ahora los síntomas hay veces que se enmascaran un poquito más porque vivimos en esta cultura de lo saludable.
Entonces llega un momento en el que, claro, antes a lo mejor había anorexia o bulimia, lo llamábamos, estas personas nos imaginamos el perfil ultra mega delgados que no quieren comer de nada, pero ahora a lo mejor está yendo más a este perfil de ortorexia de gente que quiere comer súper saludable, controlando todo, midiendo todo. Pero es que además tengo gurús que me dicen que esto es salud. Y yo aquí siempre digo lo mismo, no nos olvidemos de que salud no solo es lo que comes y cuánto comes, sino también cómo te hace sentir y pensar lo que comes. Y esto también se recoge un poco en el business. Entonces, ¿tú qué piensas, por ejemplo, Sofía, que surge, o sea, qué piensas de los negocios que surgen en torno al cuidado corporal, por así decir? Hombre, yo es que soy adicta, entonces te quiero decir, me parece un invento del año, y es lo que decía el doctor. Doctor Santos. El doctor Santos, joder, me encanta. Señor doctor. Lo que decía el doctor, que es que ahora, o sea, la gente en el pasado tenía un poco la idea eso de esta chica es anoréxica, es bulímica, es tal, pero es que el 90% de la gente que vemos nosotros en las redes que tanto envidiamos y que son estupendas y bla, 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 tienen como, o sea, yo no soy doctor, pero creo que tienen como, ¿sabes? Como esa tuerca ahí de cucutururú de yo no soy anoréxica porque como, pero como X cantidades de esta cosa, y que no está diagnosticado, por así decir. O sea, que y esta cantidad, o sea, tienen issues. Luego vas a cenar con ellas y pues, ¿sabes? No pueden comer de nada, ellas se comen como su cosita que ya tienen de cualquier marca de estas del fitness y bla, bla, bla. Entonces yo creo que hay mucho más no anorexia diagnosticada de esto de la niña no come, te salen pelos por todo el cuerpo y te vas a morir, sino como un montón de casos con pequeños, ¿sabes? Entiendo, pero perdonad que os interrumpa. Precisamente todo el rato estáis haciendo alusión femenina, ¿eh? Fijaros. Sí, ¿Qué pasa con la no puedo hablar de alusión femenina porque es lo que veo y es lo que yo siento y lo que experimento. ¿Y qué pasa con la representación masculina en este sentido? Si quieres te contesto yo. A ver, el doctor Santos, tío, ¿Ha sacado? No, está un fallo. A ver, hablamos en femenino yo creo que porque también la prevalencia y sobre todo la presión por la imagen siempre ha estado más focalizada en la mujer. Sí que es cierto que cada vez más la presión está focalizada en el hombre. Esto se puede ver en la publicidad. Antes tú necesitabas ser un machote para anunciar los cigarrillos. Daba igual un poco el físico, que lo que importaba eran determinadas, pues eso, a nivel pues eso, de personalidad. Ahora no. Ahora en el anuncio Colonia el tío ya está cuadrado, tiene un físico determinado y también va aumentando la presión. Y aquí es cierto que ahí es un poco en relación a ella. Yo creo que nos tenemos que olvidar de poner etiquetas, anorexia, bulimia. No, vamos a cómo interfiere esto en tu vida. Y tenemos muchos hombres que a lo mejor no es dejo de comer, pero es me pongo una dieta de gimnasio, me machaco en el gimnasio. Permíteme abrir el melón de los maricones de gimnasio. Uf, qué pereza. Sí, es que, o sea, ¿En serio tenemos que hablar de esto? Es un virus que se está expandiendo y creo que es peor que el coronavirus. Pero es que todos eso los está en maricones todos están sitios. convirtiendo en la misma persona. Pero es que a ti te deja tu pareja y la solución es primero comer helado en el sofá y después apuntarte al gimnasio. Es decir, lo primero me está enseñando una mala regulación a través de la comida y lo segundo, cuando ir al gimnasio, ¿qué voy a hacer? Lo tiene clarísimo. ¿Qué vamos a hacer? En esto que hemos comentado... Lo tiene clarísimo el doctor Santos. En esto que hemos comentado de la representación masculina, que según tengo apuntado aquí, el 83% de las intervenciones es mujeres y el 17% hombres. Claro, hay un problema que es que ahora mismo vamos a tirar de imaginario colectivo. Decid una actriz de 57 años, exactos, 57, que digáis, pam, ahora mismo. Uno de 57... ¿Quién? No sé si tiene 57. ¿Demi Moore? Yo creo que tiene menos. Pero bueno, más o menos sí. Pero la cosa es, piensas, por ejemplo, que luego sale el otro día. Esto lo traigo justo, ahí está. Es lo que traigo. O sea, aparece Brad Pitt, por ejemplo, que tiene 57 años, que yo tengo la teoría de que va a estar más bueno cada año que pase hasta que el hijo de puta se muera. Y esa es la putada. O sea, cuando ahora mismo sí que es cierto que en la industria del cine, que es como lo que todo el mundo tenemos visible y lo que más reconocible es para todo el mundo. A partir de los 40 ya es como ellas, es bueno, ya... Sí, sí. Más vale que seas buena actriz. Se convierten en un dandy. Más vale que seas una actriz de pa' Dios, que te nominen 68 veces a los Oscars. Meryl Streep, o eres porque Meryl Streep, si no estás fuera del market. Y ellos es eso. Entonces también, claro, esto yo creo que es luego el por qué es todo una estructura mucho más amplia, pero que bueno, que es un poco, yo creo, el ejemplo de esta representación. Oye, y hablando del body positive, por ejemplo, ¿tú pensáis que se hace body shaming a la gente delgada o normativa? No, yo creo que no. Sí, claro, hombre, la frase cómete un bocadillo, cariño.
Sí, ¿no? A ver, pero... A lo mejor me he comido 3, A mí me lo han dicho mi 1000 cuerpo pues no lo veces. metaboliza. A mí me lo han dicho 1000 veces y me suena al coño. En plan, yo quiero estar así y voy a estar así. Y aunque quiera engordar 20 kilos, no voy a poder ni engordar 2 porque mi metabolismo es así y no sé... A ver, o sea, no tiene mucho sentido lo que he dicho antes con lo que voy a decir ahora, pero es que yo sí que me siento mejor estando así delgado que estando No, entre más comillas, relleno. estás delgado, amor. Vale, pero antes he dicho que me veía una puta foca. Madre No mía. Que no me veo una puta foca, pero me veo... Sí, como que por un lado sabes que no es real, pero por otro lado te... Ahí está. El sentimiento. Pero al final aquí ya me meto en fricada, ¿vale? Bueno, ponemos... vamos a beber. No, pero tú piensas que es que lo voy a hilar con tu experiencia. Todo se basa en cómo actuamos. Al final nuestro cerebro tiene la capacidad de crear continuamente redes neuronales. Entonces, si yo actúo en mi día a día como si estuviese como una foca, controlo lo que como, me miro en el espejo para comprobar, al final tú te vas a sentir así. Y digo sentir porque yo esto siempre también matizo, no es lo mismo verte que sentirte, ¿vale? Que hay que matizarlo, por eso la gente desde fuera a ti te ve diferente, pero por eso también nosotros el primer día conocemos a un amigo o una amiga y dices, pues no me parece atractivo, y luego nos cae bien y dices, oye, pues tampoco está tan mal. Ya, y tremenda TED Talk, ¿eh? Quiero decir, porque al final las emociones afectan a cómo percibimos a la gente, y tú has dicho, ya hasta que no empecé a actuar como si no tuviese ningún problema, no me acepté, no me quise. Pero fue el cambiar la forma en la que tú te comportabas, no cambiar tu físico. Y creo que esto suena súper complicado, pero es que es muchísimo más barato. Sí, hombre, totalmente. Yo después, también lo digo, después de 5 años de terapia, puedo decir que, o sea, viva la psicología, sinceramente. Viva la psicología, sí, total. O sea, yo, nunca digas nunca, yo en principio nunca me haría una operación estética porque... Primero porque tampoco es tampoco es que me apasione, es algo que diga, prefiero hacerme un viaje por China. Y porque me da un poquito de miedo también, pero bueno, un pinchazo, no sé qué, pincharme me gusta, fíjate. Pero lo que me da miedo es como el quirófano propiamente dicho. Entiendo. Pero no me haría nada si es que incluso no me gasto dinero en tratamientos y tal, a lo mejor soy feísima, pero como que no es lo mío, no es lo mío. Entiendo. Pero todo lo que sí he invertido en salud mental, o sea, no os puedo poner con palabras hasta Salud qué punto... un no me sale la palabra en español. Un terapeute. Sí, decimos sí. Sofía, nos vamos a despedir de ti. No sé si quieres cerrar con una conclusión aquí de unos segundillos. ¿Te ha parecido todo bien? ¿Te ha ayudado? ¿O quieres lanzar un mensaje? Muchísimo. Es muy fuerte la TED Talk que se ha generado aquí, ¿verdad, tía? O sea, sí, me ha encantado, me ha encantado. Yo solamente te puedo decir una cosa. No sé si va a quedar muy de ojete calor 060, pero sois todos una monada aquí, los que estáis aquí en la mesa. Sois guapos por dentro y por fuera, y además tenéis una cocotera que más bonitos os hace. Voy a lanzar el vídeo que tenemos preparado para vosotros, no sin antes despedirte. Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde de hoy. Gracias. Y ala, a querer el coño. La cuca. Venga, Grey Trash, ¿qué nos has traído? Grey Trash. Grey Trash. Bueno, bienvenido, Kiko, antes que nada. ¿Cómo estás? Bueno, jodidísimo de la cabeza. Nada, estoy bien. Lo único que, que no puedo pestañear con el ojo izquierdo. No sé, me escuece por dentro porque sea temporal. La verdad es que me veo un poco raro. Siento como que tengo demasiada piel en la cara. Reptiliano, ¿sabes? Solo quería parecerme al filtro que utilizan las celebrities para salir más guapos en las stories. En un filtro de Instagram. Y ahora parezco medio pollo gigante, ¿sabes? No sé. Yo no sé si le pasará a más gente que se opera la cara, pero creo que sí. Yo desde que me lo he operado tengo como ganas de matar, ¿sabes? De matar lo que sea. Dios, ya están otra vez las voces. Parezco un ladrón de niños que vive debajo de una alcantarilla. Cristiano Ronaldo se ha ganado la carrera por la belleza extrema. Es raro. Es como si mi nuevo rostro determinara mi conducta criminal, ¿sabes? No puedes ponerle un filtro, es imposible. Es raro. Es como en un capítulo de Los Simpsons cuando Homer se hace un trasplante capilar. Me flipa Los Simpsons. Supongo que se me pasará y que sea lo normal este tipo de operaciones, ¿no? Esto es lo normal, típico. Una cosa que estoy haciendo últimamente y que no sé muy bien por qué la hago, pero bueno, la hago, es colarme en colegios y apagar las luces del pasillo y ponerme a caminar muy lento, y si veo a algún chaval por ahí suelto o así, le digo: disculpa, ¿has jugado al videojuego de Shrek de la Nintendo DS? Bueno, no sé qué decirte.
a ver, da miedo. Ojalá hubiese un filtro en Instagram de matadoras, ¿eh? Ya, tío. Ojalá. Y además es que lo tiene todo, tiene como el apellido, o sea, tiene toda la hostilidad encarnada en una carne. Sí. No, que ese no es el mensaje es si quieres, hazlo, ¿no? El mensaje es ganas de matar. El mensaje Yo el mensaje con el que me he quedado es que ahora Kiko está... Está tembloroso. Bueno, hemos incorporado a dos juventudes reptilianas a nuestro debate. Ella es Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien. Y por otra parte, Celia. Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, chicas, estábamos hablando aquí un poco, pues eso, de dismorfia. Tenemos aquí un especialista, están también Perra de Satán, Otto Vance, hemos tratado también body positive y bueno, un poco tema de cirugía estética. Entonces, yo quería preguntaros si vosotros como generación Z os ha influenciado, os habéis entrado en este campo de la estética muy prematuramente, cómo se lleva, se habla mucho de ello, cada vez más. ¿Veis una diferencia respecto de, por ejemplo, lo que proponen vuestros padres? En plan de, ay, hija, preocúpate de otras cosas, no de esto. No sé, un poco vuestra opinión en este sentido. Voy a dar mi opinión. Yo creo que obviamente la sociedad sí que se está viendo influenciada por todo esto de los cánones de belleza, las operaciones de estética y todo, pero he de decir que todo en su justa medida, pues yo sinceramente no lo veo mal. Si alguien tiene algún tipo de complejo o algo y tiene el medio económico para poder hacérselo, yo no lo vería mal. Sí que he de decir que estamos influenciados, vuelvo a insistir, de la línea de la delgadez, queremos todos ser guapos, queremos una piel firme y tersa, pero hay soluciones para ello también. Entonces, si tú te lo puedes permitir, ¿por qué no hacerlo? Es al igual que una persona que es caprichosa de los móviles, de los coches, que tiene un móvil de última generación, el mejor coche, pues esa persona puede tener, quiere esos beneficios para él, ¿no? Pues podemos buscar otro tipo de beneficios. Todo en su justa medida, insisto. Claudia. Pues yo la verdad que opino un poco al contrario, supongo. Creo que es muy problemático. Estaba programado para que así pasase, no os preocupéis. La magia de la tele. Bueno, no sé, pero creo que es muy problemático el hecho de pensar que coger y operarse o sea, obviamente en cuanto a individuos es absolutamente legítimo. Yo me he mirado precios para operarme la nariz, quiero decir. Yo creo que, en plan, las inseguridades muchas veces parece que una solución física de decir, vale, este defecto que no me gusta de mi cara o de mi cuerpo puede ayudar realmente y luego te das cuenta de que es un parche al final. Es decir, tú puedes hacerte una dieta, pero si tú lo que tienes es una inseguridad contigo misma que constantemente te estás machacando o que tu valor como persona lo basas en el físico que tienes o en la cara que tienes, empiezas en un bucle que es muy dañino para ti y que al final no te lleva a ningún lado, que puedes operarte y al final es absolutamente legítimo, en eso sí que estoy de acuerdo, de que a nivel individual, si tú consideras que es un bache para ti en cuanto a estar en público, por ejemplo, tener un pecho pequeño o la nariz grande o lo que sea, y te crees que te va a dar más seguridad y te la puede dar, está genial. Pero creo que es un poco iluso pensar que eso te lo soluciona, porque no es así. Y nosotros, por ejemplo, doctor Santos, por favor, quiere intervenir, pero voy a aprovechar para preguntarle que cómo podemos, para intentar ir cerrando cosas por todo lo alto, como ciudadanos, como rasos, como civiles, podemos ayudar a mejorar todo esto, hacer una vida, un mundo mejor con tazas de Mr. Wonderful. Bueno, pues, a ver, cuando hablamos de cosas, de problemas tan complejos como este, normalmente frasecitas, por muy bonito que sea el fondo, no suelen ayudar, ¿vale? No ayudan las tazas. Pero sí que digo, creo que lo que se ha demostrado más efectivo es desarrollar una actitud crítica frente a esto. Es decir, nos podemos volver súper radicales y cerramos Instagram, TikTok, todo. No, ¿vale? Vivimos en el mundo que vivimos, está al alcance todo lo que está al alcance, la presión va a seguir, pero si yo desarrollo una buena actitud crítica que me permita moverme en Instagram viéndolo desde otro punto de vista. O sea, hay que ser críticos. Pero no crítico de insultar a otra persona, sino saber que detrás de eso hay una industria, saber que detrás del otro, pues al final hay pues se dedica a eso, hay trabajadores que se dedican a la imagen, hay pues lo que decíamos, que es que tú
tener esa actitud crítica de por qué a una actriz cuando pasa de los 40 de repente se le acaban los papeles, entender cómo afecta el físico y las presiones que hay. Cuando tú tienes todo eso, luego tienes más habilidad para resolver esos problemas, porque si esa persona que, por ejemplo, el ejemplo que ponía Claudia creo que es, si tiene poco pecho y no se atreve a estar en público, nos puede llegar la falsa sensación de que cuando lo tenga sí se va a atrever, pero sin querer eso lo que va a hacer es reforzar la idea de que entonces cada vez que no me atreva a algo, cambiando el físico, voy a conseguirlo. Yo digo que ahí necesitaremos un asesoramiento. Menos mal que está Shakira para decir que suerte que mis pechos sean pequeños. Primero consigue moverte en público con ese pecho y luego ya vemos. Pero primero vamos a trabajar la ansiedad, el miedo, y luego ya vemos cómo cambias el físico. ¿Cómo podemos echar un cable? Pues lo que te digo, bueno, pues este propio programa creo que va a ayudar. ¡Vamos! Héroes nacionales. No, pero al final este mensaje tiene que llegar, porque lo que necesitamos, incluso los propios movimientos en las redes sociales, o sea, yo puedo contar esto aquí, pero luego a mí nadie me escucha. Eso es verdad, nadie le escucha. Quiero decir es un profesor. Que yo no soy un referente, nadie les escucha. ni voy a cambiar la vida a nadie. Yo quería preguntarle un poco a ellas también cómo se están percibiendo esta conciencia de las intervenciones de cirugía y si efectivamente esta crítica que está comentando un poco nuestro doctor Santos realmente la tenéis desarrollada o veis en vuestro entorno que esté desarrollada o simplemente cuando cogéis el móvil decís, hostia, la Goicoechea, like it, ¿sabes? O llegáis a discurrir y vuestro entorno discurre, pues eso, la movida de, hostia, esta persona al final es un saco de carencias respecto de otras cosas, seguramente, porque es #humana como Chenoa, ¿o qué onda? No sé si me he explicado, es que me hago unos líos, perdonad. Te he entendido. Yo creo que hay que tener claro ante todo que el Instagram es algo virtual, que puedas ver con tus propios ojos. Ay, creo que se me apaga. No, te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. De hecho, mejor es porque... ¿Me escucháis? Sí. Se oye bien. La nueva empanadilla de Móstoles, me encanta. Ay, Celia. Bueno, Claudia, dinos tú algo. Es que escucho súper bajo. Pues sube el volumen. ¡Está a tope! Espera. Por favor, lo vamos a eludir para contestar a esta reflexión que yo estaba haciendo, recogiendo la movida del doctor Santos. Claudia, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en los entornos efectivamente tenemos aterrizada la idea crítica de diferenciar estas movidas o piensas que ya va todo un poco así sobre la marcha? A ver, yo creo que pasan las dos cosas a la vez. Es decir, puedes ser muy consciente, incluso repetirte en la cabeza, estas modelos de Instagram no son exactamente así. A lo mejor luego las veo en persona y no son así, a lo mejor sí lo son. Pero no significa que porque ellas sean así yo tengo que ser así. Puedo ser perfectamente como soy y ser respetable y querible y estupenda. Pero tener esa conciencia no quita que luego tengas la inseguridad y te compares constantemente. Incluso aunque te quites a todas las modelos de Instagram de tus cuentas y las bloquees a todas, sigue estando ahí un poco ese run en general. Yo en mi ambiente, y a mí me pasa mucho también, que aunque lo racionalices y digas, no, tal, esto... Aunque seas crítica, piensas que te afecta, ¿no? O sea, piensas que en cierto sentido te influencia. Sí, absolutamente. Celia, ¿has recuperado los auriculares? Es que sí, creo que ya sí. Me he puesto otros cascos. ¿Me escucháis? Cascos, esa madrileña. Ahora. El casco. Ahora. Bien. Ya estoy, perdón. Bueno, es que ha quedado este momento espectacular. Que, a ver, yo creo que hay que tener claro que ante todo que el Instagram es una realidad virtual, no es una realidad que puedas ver con tus propios ojos. Entonces, creo que hay que partir de esa base. Sí que es verdad que en mi entorno, con la gente que yo me junto y todo, sí que a lo mejor estamos en Instagram y decimos, jolín, qué chica más guapa o qué tipazo tiene o qué tal. Pero hay que pensar que siempre detrás de eso puede haber unos retoques, un Photoshop que a la vista no se ven. Entonces también hay que tener conciencia sobre ello. Es lo que o sea, pienso. que ese es el mensaje. ¿Y tú qué dirías, Soto? Yo digo 100%. Mira... Dame tu mensaje total. Te digo 100%. Me he hecho un montón de retoques de la cara y aún así hay una aplicación que pago 60 euros al año para seguir retocándome. Malita. Es que eso... Y, por ejemplo, ¿qué mensaje le darías a una persona que esté...? Porque yo no creo que seas tú el único que esté en esta circunstancia. Entonces, ¿tú qué mensaje le darías? No desde el malite, sino desde incluso naturalízalo, ¿sabes? A ver, o sea, es que estamos a mí, abriendo hilo. Para mí, en plan, al igual que yo me hago
o sea, mi trabajo es como maquillarme y subirlo a las redes sociales y todas esas cosas. Al igual, she's makeup artist. Yes, queen. Bueno, al igual que un pintor, cuando termina de pintar un cuadro, lo barniza. Mi barniz, digamos, es como retocarlo con el Photoshop o lo que sea, la aplicación. Y, perdón, para mí es como, es que no sé, yo lo hago por tema, no sé, no lo hago por tema de cambiarme la cara, que tampoco me la cambio mucho, te lo juro, sino en plan como que doy luz y esas cosas a las, claro, o sea, al simplemente maquillaje. una cuestión más que una cuestión de body positive, es una cuestión estética, de que te guste a ti esa imagen, o sea, como Brad, ¿sabes? No, ni me adelgazo la cara ni nada, no. Jurado. Yo creo que, siendo sinceros, ¿conocéis a alguien que suba fotos a Instagram que crea que sale feo? Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo sube la mejor versión. Darío, todas las versiones. Lo que más me gusta es subir fotos con papada. Sí, es verdad, es verdad. Pero porque al final cuadra con lo que intentas transmitir. Es tu brand. Lo mejor. Pero aquí, por ejemplo, hay diversidad de opiniones, ¿eh, Celia? O sea, por ejemplo, yo retoco las fotos de color, pero aquí tenemos a dos personas como son Darío y Perra que suben... Que se pueden permitir ser feas. Son tan guapas. Pero porque son tan guapas que se pueden permitir ser feas. O sea, lo mío va dentro del pack de que soy imbécil, entonces... Pues vamos a decir un mensaje de despedida a cada uno, una línea, así que espero que hayáis sintetizado bien todo lo comentado anteriormente y voy a dejarle este segundo de gloria a Doctor Santos, que ya no va a poder hablar más. Entonces, por favor... Me va a costar eso de hay que hacerle un spin-off, hay que hacerle un spin-off. Exacto. Sanz, dottore, por favor. A ver, bueno, yo simplemente hilando con esto, animo a la gente a que cuando está utilizando, y miro a cámara, animo a la gente a cuando está utilizando las redes sociales simplemente que piense, cuando me estoy comparando realmente, estoy comparándome el físico, pero lo que espero es sentirme como creo que ella se siente, que me vayan las relaciones como creo que a ella o a él le van las relaciones, tener la pareja tan guay como ella o él tiene, o es en sí solo una parte del físico. Y por otro lado, para conseguir más autoestima primero hay que empezar por la autocompasión y es tratarse bien. Uf, me he puesto los vellos de punta, ¿eh? Trátate bien. O sea, es que estoy, madre mía. O sea, esto es muy fuerte. Otto, ¿tú qué dices a esto, amor? Pues mira, yo que soy un loco en las redes sociales, puedo decir 100% que las redes sociales es todo mentira. Se ve un 10% de lo que queremos dejar ver nosotros y que para la gente joven, si está viendo esto, que no tratéis de ser como nosotros, estudiad. Porque es que no os va a llevar a ningún sitio, en plan, solo somos como, yo qué sé, el 1% que podemos ser influencers, en plan, por eso digo, estudiad. 0,00. ¿Ves? Bueno, es que... eso algunos, yo procuro, yo qué sé, decir mis cosas lo más próximo posible, habrá de todo, pero sí que es verdad que lo que no queremos, o sea, lo que queremos es el espíritu crítico, que es el mensaje, Otto, ¿o no? Sí. Be critic. Pero vi bella. O sea, y te deseamos mucha suerte para tu próxima operación. Desde aquí, desde Gemplace. No podemos poner dinero para esto, pero un guiño sí que te lo enviamos. Celia, un mensaje así de unos segundos de conclusiones. Pues yo creo que para conocer a una persona hay que conocerla en realidad. Instagram es, como ha dicho Otto, un pequeño porcentaje de lo que es esa persona. Y pienso también que si una persona tiene un complejo y tiene solución, no hay por qué no hacérselo. Si tú tienes un medio económico para poder hacértelo, yo sí que estoy a favor y creo que te va a ayudar para tu día a día y tu salud mental, al fin y al cabo. Sí que es verdad que es bueno aceptarse tal y como es cada uno, pero si existen las operaciones estéticas es por algo también. Claudia. Pues yo creo que, como conclusión, que lo más importante es tener un respeto hacia uno mismo y que desde ahí es donde se trabaja todo, de respetarse, quererse y no faltarse el respeto y insultarse, básicamente. Perra. Pues yo también voy a hablar a cámara. Perra. Amiga, date cuenta, este es mi consejo final. O sea, yo lo que me gustaría que quedase, si solo tiene que quedar una cosa, es que antes de actuar tenemos que reflexionar. ¿Por qué queremos algo? ¿Por qué buscamos algo? ¿Por qué creemos que necesitamos ese algo? ¿Por qué creemos que ese algo nos va a dar felicidad? Porque muchas veces es muy fácil equivocarse y creer que por cambiarte el peinado, por cambiarte la nariz o por cambiarte el coche, vas a conseguir eso que realmente quieres, que a lo mejor es felicidad, aceptación, pero generalmente en la mayoría de las ocasiones no ocurre y te sientes ya no solo igual de infeliz que antes, sino además ahora gilipollas. Entonces mi consejo es, cuando tú creas que necesitas algo, cuando tú creas que quieres algo,
date tiempo, reflexiónalo, piensa por qué lo quieres. Y si después de reflexionarlo lo quieres, cariño, pa'lante. Es lo que decía ella, para eso está el dinero y para eso está la vida y para eso está el capitalismo. Pero dar una para vuelta. Disfrutar. Pero no seamos tan inconscientes, porque creo que el problema de la sociedad actualmente es que todo va tan deprisa y tenemos tantos estímulos que no nos paramos a pensar y de ahí nacen la mayoría de nuestros errores. Yo quiero decir una... Dime, hombre, amor, claro, cómo no. Allí puedo mirar. Sí, sí, donde quieras. Puedes mirar a la de atrás que tienes también, si quieres. Va a ser más complicado. Compañere, da igual que seas feo, guapo, eres único. Eso es lo bonito. Excepto si, excepto si tienes un gemelo. Entonces, ya se te jode este discurso, así que nada, mata a tu gemelo. Ojalá lo hubieses matado dentro de la tripa de tu madre, pero como ya está fuera, pues mataos. El que sobreviva será el único en el mundo. Mata a tu gemelo. Y con esto, pues, despedimos esta maravillosa mesa de hoy. Recordad que tenéis asociaciones. Quiérete, pónselo, síguenos, siempre así. El próximo programa vamos a tratar Españita, ole, tunta, tunta, taru, 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 ta. Os queremos mucho, cuidaros.